y se están ensamblando de manera perfecta, de manera que no hay interferencia, la rugosidad no existe y es completamente liso, son perfectos, si son cilíndricos, son cilindros perfectos y entonces pues, todo bonito, todo como cuento de hadas, ¿no? Pero bueno, eso sería una máquina ideal. Y entonces en una máquina ideal toda la energía se transformaría en trabajo. Pero en las máquinas reales no sucede eso. En las máquinas reales existen diferentes fuentes y diferentes maneras en las que se pierde energía. Bueno, en primera, las fuentes externas de excitación en una máquina, cuando son rotatorias, pues pueden ser los ventiladores, motores eléctricos, turbinas, bombas, ya sea de paletas o de engranes, etcétera. Si son reciprocantes, es decir, que van en una dirección y en otra, en una dirección lineal, entonces los compresores que son de pistones, los pistones hidráulicos también, los motores de combustión interna, etcétera. Son las fuentes de excitación para las vibraciones. Bueno, primero fuentes de excitación. Cuando un sistema se ve excitado y el sistema es elástico, es decir, se deforma, entonces las fuerzas y los momentos externos van a provocar una deformación y una vibración por consecuencia. ¿Sí? Esta vibración le vamos a llamar, en este caso, vibración forzada. Cuando no tenemos fuerzas externas, les llamamos vibración libre. Y entonces tenemos vibración libre y vibración libre amortiguada. Como que en algún momento pareciera ser contradictorio, pero así es como se denominan en el argot, en la industria. Vibración libre cuando no hay fuerzas de excitación, vibración forzada cuando hay fuerzas de excitación. Entonces sabemos que hay vibración libre no amortiguada y vibración libre amortiguada, pero también hay vibración forzada no amortiguada y vibración forzada amortiguada. Bien, ahora vamos a ver que además de las fuentes de excitación existen otras fuentes, estas fuentes mecánicas, vamos a decir, de excitación, existen otras fuentes, otros entornos que pueden provocar o pueden inducir vibraciones en los sistemas. La excitación tiene que ser a través de una fuerza o de un momento para que el sistema empiece a vibrar. ¿Sí? Fuerza cuando la vibración es lineal, o momento principalmente cuando la vibración es angular. Pero también una fuerza puede provocar una oscilación angular. Bien, entonces, estas son las fuentes de excitación. Ahora, en el entorno inmediato, podemos dividir estas fuentes en entorno inmediato y entorno lejano. Entorno inmediato, tenemos también dos fuentes. La fuente directa, que es cuando yo aplico una fuerza, estoy tocando con algún elemento a mi sistema y yo estoy haciendo que vibre. Hay contacto entre estos. Puede ser a través de componentes rígidos, un engrane, una leva, un eslabón, etcétera. O pueden ser elementos flexibles como una cadena o una banda o un cable. ¿Sí? Entonces, ese es el contacto directo. Sin embargo, puede ser también a través de una presión. Es decir, no estoy aplicando una fuerza, pero estoy aplicando una presión a través de un dispositivo neumático o hidráulico, ya sea un pistón o algo similar, un gato, por ejemplo, un gato hidráulico. Entonces, este fluido que está efectuando o aplicando una presión sobre una determinada área, pues sabemos que presión entre área, más bien, presión por área me va a dar una fuerza. ¿Sí? Entonces, esto también, la presión es una fuente de excitación y puede provocar vibración.
Puedo tener, sin embargo, también que las vibraciones, las forzadas se pueden dar a través de la cinemática. Y esto, por ejemplo, cuando tengo un desbalanceo, lo vamos a ver aquí, un desbalanceo significa que en un componente rotatorio, imagínense un ventilador de 3 aspas, en una de las aspas le hago un agujero y le meto, bueno, le hago un agujero nada más, ajá, o le hago un agujero y luego le pongo un tornillo con una tuerca. Eso es un desbalanceo. ¿Qué va a provocar ese desbalanceo? Pues va a provocar que el ventilador, sobre todo a velocidades altas, empiece a brincotear ahí eh, sin control. Entonces, ese es el desbalanceo. O el movimiento reciprocante, el movimiento de un pistón que se mueve hacia adelante y hacia atrás, en donde no tengo un diseño de mecanismo de retorno o de avance suave, sino que se detiene en seco y retrocede después, este, eh, casi inmediatamente. Entonces, ese tipo de mecanismos provocan también vibraciones. Y entonces son fuentes de vibraciones, son las que nos provocan fuerzas o momentos y los aplican sobre el sistema vibratorio. Ahora, sin embargo, también tengo fuentes en un entorno lejano, ¿sí? Y fuentes en un entorno lejano también pudiera ser por contacto. ¿Cómo por contacto? Bueno, la fuente de vibración no está cerca de nosotros, pero se transmite a través del piso de las paredes a el entorno en el que estamos trabajando. Y resulta que nuestra máquina en la que estamos haciendo trabajo de precisión, cada que pasa un tráiler, el sistema, que todo el edificio vibre. O estamos trabajando en un edificio alto y hay un viento fuerte y hace que el edificio se mueva. Por supuesto, pues los temblores también hacen que suceda esto. Entonces, a través de pisos o paredes, cuando hay contacto de nuestro sistema en el piso o en la pared, a través de eso se transmiten también las vibraciones. Aunque no se generen, les digo, en el entorno inmediato, sino muy lejos. Se puede dar el entorno lejano a través del flujo de fluidos, ya sea líquidos o gases. Las mareas, las corrientes de agua en los canales o en los ríos y las corrientes de aire leves o fuertes provocan también excitación. Los campos, y a veces una excitación tan grave, les voy a enseñar también un video, es muy famoso, de un puente que se cayó en Estados Unidos hace muchos años, deben de ser como unos 80 años más o menos, de un puente que se documentó muy bien. Es muy famoso porque casi inmediatamente después de que lo terminaron, empezó con sus problemas de vibración, pero tremenda, y entonces no se destruyó de inmediato, estuvo pues un tiempo importante sufriendo los efectos principalmente del viento, hasta que un día pues, ya se rompió por efecto de la resonancia. Es el puente de Tacoma, Washington. Si lo quieren ir buscando ahí en YouTube, van a ver cómo se cayó ese puente, pero hay varios videos, varias películas, no videos, eran películas, porque en aquel tiempo pues, se tomaban películas con cámara de cine, y se documentó muy bien ese puente, pero fue por efecto del viento. El viento fue el que provocó la excitación en ese puente. Y finalmente, bueno, pues también los campos de fuerza, ya sea gravitacionales, eléctricos o magnéticos, pueden inducir fuerzas en un sistema y pueden provocar vibraciones mecánicas. Salen bien. Entonces aquí están las fuentes de excitación. Entonces son muchas fuentes, a veces actúan varias de ellas al mismo tiempo y entonces tenemos pues una vibración indeseable que a lo mejor al principio no pudimos prever. Y entonces hay que corregir, hay que eliminar, tratar de eliminar al máximo estas vibraciones. Bien, ahora, una cantidad importante de las vibraciones forzadas se deben a excitaciones armónicas. Excitaciones armónicas que se pueden modelar con funciones sinusoidales, senos, cosenos o sumas de ellos, combinaciones de ellos. Pero existen otro tipo de excitaciones también, no solamente las sinusoidales,
Y entonces puedo tener excitaciones aleatorias, que pudiera ser simple una sola señal que va moviendo, que va aumentando y disminuyendo, pero sin tener un periodo, sin estarse repitiendo las crestas, los valles a intervalos conocidos, sino que son aleatorios. O puedo tener una señal aleatoria compleja, que es la suma de varias, la combinación de varias señales con las mismas características, que me da una señal mucho más eh, complicada. Luego tengo excitación que puede ser determinística, y entonces aquí tengo señales que son periódicas, que generalmente son permanentes, es decir, que se mantienen durante un tiempo muy, muy largo, y pueden ser simples, en donde tengo pues las armónicas, que les digo que son senos y cosenos, alternas, que pueden ser triangulares, rectangulares, rampas, etcétera, o funciones pues, más complejas, pero que están cambiando el cuadrante positivo y el negativo. O puedo tener señales pulsantes, es decir, señales que duran un tiempo y desaparecen, o sea, se hacen cero, y luego vuelven a aparecer y desaparecen, pero en el mismo cuadrante, es decir, son señales que se mueven o que provocan vibración en una dirección, pero en la otra no. Esas son las pulsantes. Luego puedo tener señales compuestas, que pueden ser sumas, composiciones, modulaciones o cualquier otro tipo de interacción entre ellas, entre pues, varias de estas señales armónicas o alternantes o pulsantes. Entonces, esas son las compuestas. Ahora, puedo tener también excitación aperiódica, es decir, que no están repitiéndose cada determinado tiempo. Suceden una vez y desaparecen. O suceden una vez y permanecen. Por ejemplo, en las transitorias está el impulso. El impulso es una señal que tiene un valor instantáneo en un instante de tiempo. En teoría se supone que la duración de la señal es cero. Tienen un valor instantáneo y desaparecen. Lo más cercano que tenemos a una excitación impulsiva es un golpe, a un impacto. ¿Sí? Entonces, un impacto, por ejemplo, de un martillo sobre un yunque, golpeamos el yunque, pero lo quitamos de inmediato, o de una campana con un badajo, golpeamos la campana, pero separamos el badajo. Esa es una señal impulsiva. Una señal pulso es una señal que dura un determinado tiempo y después desaparece, se hace cero. Una señal aperiódica permanente es una señal escalón, por ejemplo. Una señal escalón en un instante toma un valor constante y así se mantiene ya para siempre. Por eso se llama escalón. O una señal variable, que puede ser una rampa, es decir, una rampa es una señal con pendiente, positiva o negativa, o una parábola, o una cuadrática, una cúbica, etcétera, que crece a partir de un valor y va creciendo con respecto del tiempo, pero no se está repitiendo, va aumentando. Sí puede aumentar, pero no se repite. Entonces, esos son los tipos de señales también que dependen de la periodicidad, de si se repiten o no se repiten y cuál es el tiempo, el periodo de repetición. Entonces, así también podemos clasificar las señales de excitación. Entonces, vean que es una gama amplia. En la teoría, en los libros, se divide el tratamiento de las vibraciones en armónicas. Siempre hay un esquema en donde se señalan, se trabaja con armónicas, y luego se trabaja con otro tipo de señales que podrían ser aperiódicas. Y si son aleatorias o son complejas, esas son parte pues ya de un curso avanzado de vibraciones. Entonces, en un curso básico pues se ven la armónica y a veces el escalón o el impulso como señales de excitación. Las demás pues se tratan en cursos avanzados. Bien, entonces ahí está. Vamos nosotros a trabajar las vibraciones armónicas, es decir, con funciones senos y cosenos, por una razón que les voy a explicar más adelante.
Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. No, profe. Ok. Bien. Vamos a hacer el análisis. Estamos hablando de vibraciones forzadas no amortiguadas. Entonces, las hipótesis para nuestro análisis va a ser, es un sistema masa-resorte moviéndose en una superficie horizontal y con una fuerza externa que lo está afectando. Entonces, no hay fuerza de fricción en ningún caso, de ningún tipo. La masa del resorte es despreciable, solamente consideramos la masa del cuerpo principal. El resorte va a trabajar siempre en su región lineal. El movimiento se restringe a una sola dimensión. No vamos a utilizar notación vectorial. La fuerza externa la vamos a modelar como una función sinusoidal. Y esta va a ser f de t es igual a f0 por el seno de omega ft más alfa. Esta notación de señal, claro, también podríamos haber puesto aquí un coseno de omega ft más alfa. Si se acuerdan ustedes, la diferencia entre una señal seno y un coseno es que la señal seno, vamos a hablar de la señal seno unitario, de amplitud 1 y el coseno unitario. En el caso del coseno empieza en 1, en t igual a 0 el coseno vale 1, y luego va bajando poco a poco hasta que llega a 0 en 180 grados, o pi medios, y luego se va hacia la parte negativa y llega al máximo al mínimo. Y después se repite otra vez. Y el seno empieza en 0 y empieza a crecer. El seno empieza en 0, empieza a crecer, llega al máximo en pi medios, regresa a 0 en pi o en 180 grados, baja otra vez al mínimo o al pico negativo en 3 medios de pi y regresa al punto inicial en 2 pi radianes o 360 grados. Pero resulta que si nosotros a una función seno le sumamos o le restamos 90 grados, la convertimos en una señal coseno. Lo mismo para el coseno, si le sumamos o le restamos 90 grados, la convertimos en un coseno. Entonces, sumándole pi medios al seno o al coseno, lo podemos convertir en el contrario. Entonces, esta es una razón por la cual se utiliza esta función, esta manera de escribir. Alfa, entonces, es el desfasamiento, omega f es la frecuencia que tiene esta fuerza de excitación, t es el tiempo y f0 es la amplitud de la fuerza de excitación. Entonces, esta es una razón. Otra razón importante es que les decía hace un momento que sí hay manera de poder hacer el análisis de sistemas bajo el efecto de otros tipos de fuerzas de excitación, como las que vimos hace un momento, impulso, rampa, cualquier otras. Y se puede hacer su análisis en particular para esa señal. Pero se puede generalizar. Hay una disciplina que se utiliza mucho por los ingenieros electrónicos y los ingenieros eléctricos, en ciertas materias que tienen que ver con comunicación y transmisión de señales de energía, y se llama la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una herramienta que me permite transformar una función cualquiera vamos a suponer una señal rampa, una línea recta con pendiente positiva. Yo la puedo descomponer en una suma de senos, cosenos y términos independientes. Eso es lo que me permite hacer la transformada de Fourier. Y una suma de senos y cosenos
también la puedo finalmente transformar en una función sinusoidal como la que tengo aquí, la que tenemos aquí expresada, esta F0 por seno de omega Ft más alfa. Entonces, se hace eso bajo la condición de que esta señal se esté repitiendo cada determinado tiempo, es decir, convertimos una señal que no es periódica en una señal periódica. Claro que si solamente tenemos una rampa que va a durar 40 segundos y mi tiempo de análisis va a ser menor, entonces, aun cuando la transformemos con Fourier, puesto que el periodo va a ser mucho más largo que el tiempo que yo la voy a estar analizando, pues entonces, para mi caso es lo mismo trabajar con una señal rampa o trabajar con la señal rampa construida a través de la transformada de Fourier. Entonces, finalmente, podemos trabajar con una señal sinusoidal, ¿no? Para poder reconstruir, les digo, esa otra función. Cualquier función se puede hacer. Si alguien llevó matemáticas aplicadas para ingeniería, bueno, pues se va a recordar que precisamente eso hacían con la transformada de Fourier. Razón más por la cual se utiliza este modelo para la función, para la fuerza externa que está actuando sobre un sistema vibratorio. Bien, entonces, una vez planteadas estas hipótesis, vamos a hacer el análisis. Ya lo habíamos hecho, de hecho, varias veces. Tenemos suma de fuerzas y tenemos una fuerza externa, F de T, y cuando llegamos a la expresión final de la ecuación diferencial, pues me queda así, M por X dos puntos más K por X igual a F de T. Ecuación en forma canónica de un sistema masa-resorte con una fuerza de excitación. Ahí está. Ahora, si dividimos nosotros entre la masa, acuérdense, vamos a, bueno, primero vamos a reemplazar la fuerza F de T por la expresión que habíamos visto, F0 por seno de omega Ft más alfa, y después vamos a dividir entre la masa y vamos a encontrar entonces la ecuación normalizada. Normalizada ya sea en términos de las constantes del sistema o en términos de las constantes normales, que son la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. Bueno, en este caso no hay coeficiente de amortiguamiento porque no es amortiguado. Pero aquí está la frecuencia natural, omega n cuadrado es igual a K entre M. Este F0, F mayúscula 0 entre M, a veces algunos autores lo escriben también con F minúscula 0. Y le denominan fuerza másica, es decir, la fuerza dividida entre la masa. Yo lo manejo así, o sea, prefiero dejar las dos variables separadas para que tengamos en cuenta que siempre está ahí la masa presente. Y de aquí, bueno, pues ya sabemos quién es la frecuencia natural, la frecuencia de vibración del sistema sin amortiguamiento. La omega F sabemos que es la frecuencia de la fuerza de excitación del sistema. Y ¿cómo va a ser la respuesta de este sistema? Fíjense, en un sistema forzado, cuando hay una fuerza externa, este sistema va a provocar movimiento, o va a tener movimiento, aun cuando las condiciones iniciales sean cero, porque la fuerza está proporcionándose energía para que se mueva. ¿Sí? En teoría, nosotros tenemos dos respuestas siempre cuando se aplica una fuerza. A partir de t igual a 0, entonces yo identifico la respuesta transitoria, es esta que está aquí. Cuando transcurre un tiempo suficientemente largo, entonces puedo decir que el sistema ya se estabilizó y entonces ya voy a mantener esa condición
hasta el infinito. Entonces, esta le voy a llamar la parte permanente o estacionaria de la respuesta. Entonces, en teoría, siempre existe la parte transitoria y la parte permanente. Y la parte transitoria desaparece y solamente permanece la parte, valga la redundancia, permanente. Si yo quisiera hacer una relación entre los efectos de cada una de estas dos respuestas en un sistema mecánico, lo podría plantear de esta manera. La vibración transitoria, esta primera parte de la señal, se produce a partir de un impacto, de un choque. Y esto es lo que nos causarían es una falla por resistencia. La magnitud del choque, la cantidad de energía que lleve el cuerpo que está impactando, va a ser suficientemente grande como para hacer que falle el componente, ¿sí? O el sistema completo. Ahora, si el componente tiene una resistencia mecánica suficientemente alta como para soportar el efecto del impacto, y solamente sufrir deformación como este elemento, todavía podría, por efecto de la vibración permanente, que es debido a la operación continua, fallar por fatiga. La falla por fatiga es una falla que se da debido a que ni los componentes, ni los procesos, ni los materiales con los que se fabrican son perfectos. Siempre tienen defectos, a veces microscópicos, ¿sí? A nivel cristal o a nivel grano. ¿Sí? A veces son defectos más grandes, como grietas que tengan, o incrustaciones, o burbujas de gas o de aire atrapados ahí dentro de un componente sólido. Entonces, todos estos defectos se van amplificando, van creciendo por efecto de la vibración, de la operación continua que tienen, y a la larga van a llegar a crecer tanto que en un momento determinado el componente se va a quebrar, va a fallar por fatiga. El detalle es que la falla por fatiga, a menos que nosotros tengamos un equipo de alta tecnología y podamos estar monitoreando, que a veces es imposible estar haciendo esto. Por ejemplo, en una turbina de un avión, pues no podemos tener un sistema de monitoreo enfocado siempre en las álabes o en el eje de la turbina para ver si ya se va a fatigar o no. Entonces, a veces es imposible estar haciendo eso. A veces es posible hacerlo, pero es muy caro. Entonces, como no se puede prevenir la falla por fatiga, entonces lo que se hace es que las técnicas de diseño nos ayudan a determinar el límite de ciclos, después del cual pudiera suceder la falla por fatiga. Entonces, a partir de ese número de ciclos, de esa vida, nosotros establecemos que se tienen que hacer cambios, que se tiene que hacer mantenimiento en un sistema cuando llegue a ese determinado número de ciclos o número de horas. Si los responsables, los dueños o los que sean que tengan que tomar decisiones con respecto de la máquina están enterados y no lo quieren hacer, pues ya es responsabilidad suya. Pero hay casos como en los aviones, por ejemplo, los vehículos de transporte público, en donde las normas nos dicen que tienen que irse a revisión y a mantenimiento y a sustitución de componentes, aun cuando no se necesite, cada determinado tiempo. A veces también, seguramente a alguien le ha pasado, que llevan su coche a servicio a la agencia y en algún momento le dicen, ¿sabes qué? Ya le toca cambio de balatas, o le toca cambio de valeros, o le toca cambio de esto. Y entonces le cambian las balatas, los valeros, y entonces a veces muchos de estos centros de servicio les dan los componentes y les dicen, no, pues aquí están, si se los quiere llevar, aquí están. Y entonces ustedes ven esas refacciones usadas y dicen, oye, pero
pues se ven bien, se ven casi nuevos. Pudiera ser que en el exterior se vean casi nuevos, pero por dentro pues ya tienen ciertos, ya deben tener ciertos efectos de esos esfuerzos que están actuando en el interior, en la estructura. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de por qué se tenga que estar haciendo esos mantenimientos y hacer los cambios aun cuando pareciera que no se necesita. Pero bien, ahí está una relación de las vibraciones y de las respuestas con los dos tipos de falla que se presentan de manera muy común. Bien, ahora vamos a ver cuáles son qué forma tienen esas dos respuestas. Entonces, vamos a considerar esta ecuación diferencial, ajá, y vamos a considerar sus condiciones iniciales, posición inicial y velocidad inicial. Vamos a plantear dos partes, ¿sí? Vamos a resolver primero esta, como habíamos dicho en la parte del modelado, primero la solución homogénea cuando esta ecuación es igual a 0 y solamente se ve afectado entonces por las condiciones iniciales. Y luego vamos a plantear una solución particular que esta solución tiene que ver con la forma de la función que está excitando el sistema. En este caso, F en F0 entre M por seno de omega Ft. Podemos identificar entonces que la solución de la parte homogénea o de la ecuación diferencial homogénea nos va a dar la solución transitoria y la particular nos va a dar la solución permanente. Ok. Bien, entonces fíjense. Ahora, déjenme, les voy a platicar algo. En los trabajos y en los textos que se escribieron antes entonces matemática, MATLAB ya existían a finales de los 90s, pero no era tan común, eran caras, eran raras de que se pudieran utilizar en México, en algún lugar. Sí había versiones, por ejemplo, de matemática y MATLAB que se podían correr en computadoras grandes, pero no en PC. Y había unas versiones en PC, pero pues que eran demasiado caras como y raras de conseguir. Entonces, eso hizo que, al menos en México, se retrasara un poco el cambio de enfoque en el análisis de la teoría de vibraciones. Y entonces, esto afectó particularmente este tema. Este tema que estamos viendo, que son las vibraciones no amortiguadas forzadas, implicaban un error que no es pequeño, es un error importante. ¿Cuál es ese error? Bueno, resulta que, le digo, el enfoque antiguo que se tenía nos decía que podíamos analizar los efectos de las vibraciones en un sistema solamente concentrándonos en la parte permanente. ¿Sí? Entonces, despreciamos la parte transitoria. Eso sí es cierto, pero depende del tipo de señal de excitación que tengamos. Si tenemos una excitación aperiódica, por ejemplo, un impulso, o una rampa, o un escalón, ajá, ese tipo de, no, la rampa no, el escalón, el impulso sí. Ese tipo de señales provocan un movimiento y ese movimiento amplio, grande, al principio, ese tiempo va desapareciendo conforme transcurre el tiempo, vale la redundancia, y después solamente permanece
la parte debido a la solución particular. Y si la solución particular es una señal también. Pues la solución. Recording stopped. Recording in progress. Se me apagó aquí, bueno, se cerró mi sesión de Zoom, pero ¿sí me escuchan ya? Sí, profesor. Sí, es que sí, no sé qué pasó, se cerró, pero de inmediato se volvió a abrir. Bueno, pues ya me escuchan entonces. ¿Qué fue lo último que escucharon? Yo la verdad no sabría decirle, profe, porque se empezó a escuchar como ardillita, entonces ya no supe qué dijo. ¿A partir de qué momento? Pues aquí tenemos la presentación. Les estaba hablando del enfoque que había antes vamos a decir, del siglo XXI. ¿Eso sí lo escucharon? Sí, a ver, déjenme, voy a cerrar mi cámara, a ver si con esto, y voy a compartir la pantalla. Cierro mi cámara. Ya, ok, a ver, supongo que voy a usar menos ancho de banda, entonces a ver si se oye mejor. Es que está lloviendo por acá también, no sé si eso tenga que ver. Ya se lo escucha ¿Sí me mejor, escuchan profe. bien? Sí, ok. Bueno, a ver, entonces, le estaba comentando que había un enfoque en los libros de textos pues, ya de cierto tiempo, en donde consideraban que eh, podíamos analizar el efecto de las vibraciones solamente en un sistema, solamente concentrándonos en la parte permanente. Y les explicaba que eso es correcto, pero solamente con cierto tipo de funciones de excitación. Cuando trabajamos con la función sinusoidal, eso no es correcto. Si yo me enfoco solamente en la parte permanente, lo vamos a ver, lo vamos a comprobar con cálculo y con matemática, como si nos enfocamos en la parte permanente, estoy tomando una señal que es considerablemente más pequeña que la amplitud completa. Cuando actúa una fuerza de excitación senoidal en un sistema, provoca así una parte transitoria y una parte permanente, es decir, dos señales con diferente amplitud, diferente frecuencia, porque una trabaja con la frecuencia normal y la otra trabaja con la frecuencia forzada, pero se van a empezar a sumar, bueno, suman y restan, en algún momento se cancelan, pero en un otro momento se suman y entonces crean picos que son bastante más altos que si nos concentramos en la parte permanente. Entonces, debido a eso, se cambió el enfoque. Ajá, y entonces yo estoy incorporando, bueno, ya incorporé ese enfoque en el análisis y lo vamos a ir viendo cómo difiere pues del enfoque anterior y que todavía en algunos casos se sigue utilizando. Hay algunos libros de texto que están incluidos en la bibliografía que así trabajan. Por ejemplo, el Steidl, hay un libro de un autor que se llama Steidl, que todavía tiene ese enfoque, pero no es adecuado. Ajá, ahorita lo vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver en este tema. Entonces, fíjense, dice, como no hay amortiguación, la parte transitoria no desaparece con el tiempo. Y entonces se produce una señal periódica compuesta
que combinada con la parte permanente, pues va en algún momento haciendo que, no que crezca, porque no siempre estamos en resonancia, pero sí que mantengan una amplitud que es considerablemente más grande que la que pueda tener la función de excitación externa. Entonces vamos a ver eso poco a poco. Entonces miren, vamos a trabajar con la solución permanente primero. Esto es un poco distinto, ojo, esto es un poco distinto a la manera en la que trabajamos las soluciones en la parte de modelado, pero por esta razón que les comenté. Entonces, fíjense, voy a plantear una solución particular que es muy parecida a la función de excitación externa. De hecho, pues es una cero y la misma función, seno de omega ft. La derivo dos veces, y luego sustituyo en la ecuación diferencial. Simplifico, pues en todos los términos está el seno de omega ft, lo cancelo, y entonces me queda esta expresión de la cual voy a despejar el valor de la constante a cero. A cero es la amplitud máxima, o le podemos llamar la amplitud en estado permanente de la solución particular. Entonces, esta va a estar multiplicado por el seno de omega ft, pero cuando el seno de omega ft valga 1, pues entonces la amplitud máxima pues va a ser esto, ¿verdad? Entonces, ahí está. Siempre y cuando esto, omega n, sea diferente de omega f. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que le llamamos condición de resonancia, y también lo vamos a ver en un momento. O la siguiente clase, más bien. Ok, entonces, construyo la ecuación particular completa. Ahí está, ya tengo la parte de A0, ya tengo aquí la parte del seno, y entonces esta es la solución particular para este sistema. La solución en estado permanente es esta. ¿Sí? Ok. Pero también tenemos una parte transitoria. En teoría transitoria, vamos a poner entre comillas. Y entonces, igual que lo planteamos, lo podemos escribir como una función, una suma de seno y coseno, o como una función senoidal. Lo voy a plantear aquí como una simple función senoidal. Va a resultar igual. Si quieren, ustedes pueden escribir en vez de A, seno de omega nt, pueden escribir, por ejemplo, A1 por el seno de omega nt más A2 por el coseno de omega nt más A0 por el seno de omega ft. Esta es la ecuación particular. Ojo, esta es la ecuación particular, pero la estoy incluyendo dentro de la solución. Ahorita vemos por qué. Luego, si ustedes reemplazan este seno con una suma de seno y coseno, van a ver que les va a dar exactamente lo mismo que vamos a obtener aquí. Entonces, derivo esta ecuación o esta función, aquí está x punto de t, y después sustituyo las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales aquí, en t igual a 0, pues es x0, y x punto de 0 es igual a b0. De estas dos funciones, voy a obtener los valores de x0 y b0. De hecho, x0 pues vale 0, pero b0 sí tiene un valor. Y si construyo, despejo de aquí el valor de a, vean cuánto vale a. Por supuesto, hay una parte de a que queda en función de la condición inicial, pero hay otra parte que queda en función de ¿quién? De la amplitud de la fuerza de excitación, de A0. Y luego está multiplicado por este cociente de frecuencias. Este cociente de frecuencias lo vamos a utilizar mucho. Omega F entre omega N va a aparecer de aquí para adelante en casi todos lados, y le vamos a llamar a veces también R. R es nuestro cociente de frecuencias, omega F entre omega N. Si sustituimos aquí el valor de A0, pues aquí está, así me queda. Igual eso va a suceder solamente que omega N sea diferente de omega F, porque cuando omega F y omega N son iguales, ¿qué sucede con este término? Matemáticamente, ¿qué pasa?
¿Se anulan? Estoy hablando de este término, mira. Si omega n y omega f son iguales, pues omega n al cuadrado menos omega f al cuadrado, ¿cuánto da? 0. Si tengo f0 o cualquier cosa entre 0, ¿qué me da? No, no como 0. F0 entre 0. ¿Sería indeterminado? Si le ponen en la calculadora, pues les va a poner error, pero fíjense, a ver. Si dividimos 1 entre 1, ¿cuánto nos da? Ah, ¿cuánto nos da? F0 entre 0, pues nos da infinito. Entonces quiere decir que esta amplitud, cuando hay condición de resonancia, es infinita. Por eso no nos interesa nunca, bueno, más bien, nos interesa nunca estar en la condición de resonancia, que la resonancia es peligrosa, sobre todo cuando no tenemos amortiguador en nuestro sistema. Pues cuidado con la resonancia. Pero bueno, entonces, déjenme, ¿no? Terminamos esta parte. Quiero plantear la solución general para un sistema no amortiguado, pero forzado. Aquí está la solución. Y ya está la parte, vamos, entre paréntesis, transitoria, y permanente. Pero vean qué es lo que hay aquí. Resulta que dentro de la parte transitoria, pues está una componente de la permanente, la amplitud. Entonces está afectando, esto nunca se va a acabar, esto nunca se va a ir a cero, esta parte nunca se va a hacer cero, nunca va a desaparecer. Y entonces resulta que esta parte de la función o de la solución siempre se va a estar sumando con esta otra parte y en algún momento pues voy a tener la suma de esta amplitud más esta amplitud como la amplitud máxima de vibración y se da de manera muy común. Les digo que en los textos anteriores, en los textos viejos, se enfocaban solamente en esta parte y me decían, no, sí, mira, es que pues, la amplitud máxima va a ser esta, F0 entre M por la diferencia de frecuencias. Ajá. Pero esto, vamos a ver en los ejercicios cómo esta fuerza puede ser una fuerza con una amplitud muy pequeñita y esta parte de acá puede llegar a ser 5, 6 o 10 veces más grande que esta amplitud. Por esa razón estoy trabajando con esta otra formulación. Entonces les digo otra vez, esta es una manera, estamos obteniendo la solución de manera contraria como lo hicimos en la parte de modelado, porque primero sacábamos la solución de la homogénea y luego le agregamos la permanente. Aquí no, aquí primero sacamos la solución permanente y tomamos la parte permanente como una componente de la solución homogénea, ajá, y entonces nos da este resultado. Y entonces vamos a ver cómo este resultado nos lleva a, esta solución nos lleva a resultados de mayor exactitud, mucho mayor exactitud de las que el enfoque anterior nos permitía. ¿Vale? Entonces, esta va a ser con la que vamos a trabajar en toda esta lección de sistemas forzados no amortiguados. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ok. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Entonces, nos vemos el día miércoles para continuar con la lección. Repasen, están ya todas las lecciones hasta